Bienvenidos amigos y amigas a este Tiempo de Voces, el espacio de encuentro con personajes del mundo de la cultura aquí en Canal Saber. Hoy la voz que escuchamos es una voz del periodismo riguroso, del periodismo comprometido, del periodismo prestigioso y por tanto pues es una voz cercana, una voz que hemos escuchado en la radio, en la televisión y una voz que también hemos leído en los medios de comunicación. Nuestra invitada cuenta con una amplia trayectoria de más de 4 décadas, ha sido testigo de excepción de los grandes acontecimientos que ha vivido España desde los tiempos de la transición hasta la actualidad. Ha sido testigo y ha sido cronista de todos esos grandes acontecimientos. Hemos leído su periodismo, su crónica política en medios como el Diario Ya, ABC, La Razón. La hemos escuchado en emisoras de radio como Onda Cero, como COPE, como E-Radio, y también la hemos visto en televisión, en Antena 3, en Telemadrid, en otros medios, y también la hemos leído en sus libros. Ha cultivado el análisis político, la crónica política, el ensayo, y ahora nos sorprende con sus memorias, con una visión de lo que ha sido la España de estos últimos 40 años a través de la perspectiva de una cronista que pasa por ser una de las voces más prestigiosas, más respetadas en la profesión y también por los espectadores, por los lectores y por los oyentes. Nuestra invitada hoy es Pilar Cernuda, a la que damos ya la bienvenida. Pilar, bienvenida a Canal Saber. Hola, muchísimas gracias, de verdad. No puedes hacer una presentación más cariñosa y que te agradezca más, de verdad. Bueno, pues sin duda, porque realmente, pues como decíamos, la voz de los periodistas durante tantos años pues son voces domésticas, ¿no? Que suenan a hogareñas, ¿no? Que suenan en casa. Sí, ¿no? porque además la radio yo creo que se escucha y la televisión es un aparato que está ahí, pero que forma parte de tu vida, ¿no? Está permanentemente encendido y tanto la radio como la tele te permite estar permanentemente conectado, ¿no? Con la actualidad y con los amigos y todo. Es un día muy interesante, ¿no? Para hablar con una analista política. Bueno. Si llegamos a hablar de política no tenemos tiempo. Lo que pasa es que imagino que hablaremos de más cosas aparte de política, ¿no? Sí, pero por supuesto, vaya días estamos viviendo. Tenemos... Es un no vivir y para los periodistas un no dormir. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, hablaremos naturalmente, fundamentalmente de ti, de tu trayectoria profesional y de este libro, estas memorias, lo que yo recuerdo que acabas de publicar. Bueno, pues ¿qué te llevó a decidir que este era el momento adecuado para publicar unas memorias? Pues mira, la idea no fue mía, como ha pasado en algunas otras cosas. Yo he escrito ya 20 y tantos libros, casi todos de política y de análisis, como has dicho, y 2 novelas también. Siempre tenía yo el complejo de que hasta que no escribiera una novela parecía que estaba incompleta, ¿no? Y las he escrito, y luego hablando un día con Imelda, que es la editora de mis libros en La Esfera, yo venía a una comida y empecé a contarle cosas y echando la vista atrás, me dijo, Pilar, tienes que contar cosas, tienes que contar todo eso. Y a los 4 o 5 días me dice, ¿le has dado una vuelta a lo que te he dicho? Cuenta tus memorias. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Digo, me entretiene además la idea, me apetece la idea, ¿no? Más que memorias son recuerdos de periodista. Porque es que los periodistas de la transición, no solo yo, hemos vivido una época apasionante. Y hemos cantado casi todo lo que de aquella época, pero había mucha trastienda. Pero mucha trastienda, que muchas veces no lo hemos contado por falta de tiempo, por confidencialidad, o porque creíamos que había cosas que no eran tan importantes. Pero cuando echas la vista atrás, te das cuenta de que muchas de las decisiones que se han tomado tenían una serie de negociaciones y de trastienda, lo vuelvo a repetir, detrás, que merecían ser contadas. Y lo he hecho además, el libro se llama Lo que yo recuerdo, porque no he utilizado ninguna documentación. Yo no tengo agenda, nada más que la del día en que apunto las citas y todo eso, pero no he utilizado documentación tampoco ajena
a lo que yo hubiera podido guardar. Únicamente he consultado alguna fecha, algún nombre raro, y bueno, me he dado cuenta que tengo una memoria prodigiosa. Me lo dicen amigos míos que han leído el libro y en algunos casos han compartido esas peripecias conmigo, y dice, yo no me acordaba de esto. Y yo, pues cuando empiezas a echar la vista atrás, intentando recordar, vas pasando de un escenario a otro, ¿no? Yo recuerdo cuando le entregué el libro a Imelda, que fue justo el borrador previo a la edición, le dije, bueno, todo lo que he escrito está muy desordenado, porque lo que me pasaba es que de repente al contar una historia me saltaba algo, otra nueva, y está desordenado, pero luego yo, si te gusta, lo que hago es que luego lo ordeno. Y me llamó a los 4 días y dijo, nada, me ha encantado el libro, me ha contado cosas alucinantes, y lo dejamos tal cual, porque está bien enlazado. Y ahí está, y la verdad es que estoy muy contenta como ha salido. Lo he pasado muy bien escribiéndolo, creo que la gente lo ha pasado muy bien. Me ha llamado personas diciendo que mi hija, cuando lo leyó, que lo leyó antes de mandarlo a la editorial, me dijo, tienes un problema, mamá. Primero, nadie va a creer que te han pasado las cosas que te han pasado. Y segundo, muchas de las cosas que son absolutamente, que no es posible creerlas, los testigos que estaban contigo se han muerto. Y digo, hija, sí, porque tengo muchos años ya, pero efectivamente me ha pasado. Pero palabrita del Niño Jesús, que es la palabra más importante que hay, que todo lo que cuento es absolutamente cierto. Muchos de los que practican la autobiografía, aunque en tu caso más que autobiografía es un ejercicio memorístico de relato de los acontecimientos, hablan también de un componente de reconciliación con uno mismo, ¿no? De que ese ejercicio de memoria sirve también para reconciliarse con lo que uno hizo o lo que uno dejó de hacer. No sé si ese ha sido tu caso. Pues mira, no, pero te cuento una historia. Un protagonista importante de la transición, que yo no voy a dar el nombre, porque era una cosa personal, me llamó a leer el libro y me dijo, Pilar, bueno, yo creo que merecíamos este libro, has contado la transición, sobre todo ahora que hay tanta gente, además desde centros de poder, que están intentando denostarla, ¿no?, para ponerse ellos como los grandes hacedores de una España democrática. Y bueno, es un libro que me ha reconfortado, porque no solamente he recordado muchas cosas, sino que creo que hacía falta que se contara la historia desde dentro, como has hecho tú y como han hecho. Yo siempre le dije lo mismo, y mira, yo he visto de dentro, pero no soy la única, hemos sido un puñado de periodistas de aquella época. Y me llama a los 4 o 5 días y me dice, mira, no te conté el otro día, mi mujer está, yo la conozco, la mujer también, es una política también conocida, con una depresión de caballo, pues porque los hijos ya se han ido de casa, estamos jubilados los dos, y bueno, está con tratamiento psicológico porque le está costando, y como vio que yo estaba esperando que terminara el libro para leerlo, y ha venido a decirme, bueno, creo que ha valido la pena lo que hemos hecho. Y dice, y le he visto con otra cara, y está, bueno, a mí eso no sabes lo que me emocionó. Digo, hombre, por lo menos ha servido de algo. Efectivamente, el trabajo que hicieron los dos mereció la pena. Pues yo creo que esto lo que he puesto en valor es que hay una serie de gente que peleó por este país, que hizo un trabajo inconmensurable y que no se lo reconoce a nadie ahora, pero que valió la pena. Y los que vivimos aquella época sabemos que valió la pena, porque sabemos lo que costó hacer aquellos cambios, no solamente políticos, sino de la sociedad. Y Pilar, ¿cuál ha sido el criterio narrativo y ético también a la hora de seleccionar aquello que se cuenta y también aquello que no se cuenta? Pues es que cuento todo. Porque en algunos casos son cosas que yo tengo guardadas en la memoria hace mucho tiempo y que por discreción o por respeto a quienes me lo habían contado, pues preferí guardarlas un poco en la recámara, ¿no? Pero me han autorizado a contar datos que nos iban a contar la vida, ¿no? Tanto de personajes del máximo nivel, confidencias, y que dan muchas claves de por qué se tomaron determinadas decisiones en este país, tanto en el aspecto político como social. Y lo he escrito con la tranquilidad de que a nadie le va a molestar que desvele determinadas cosas que hasta ahora no habían salido a la luz. ¿Y cuál ha sido el episodio que más te ha costado revivir? Todo lo relacionado con ETA, por el desgarro emocional que supone, ¿no?
la gente ahora no se da cuenta de por qué los que vivimos la transición estamos tan doloridos y tan absolutamente asombrados. Nos parece incomprensible que este gobierno esté siendo apoyado por los sucesores de una banda terrorista que ha hecho tantísimo daño a España. Yo cuento ahí lo que fue la vida de nuestra vida con ETA, ¿no? ¿Sabes lo que es salir de casa con tu hija para llevarla al colegio, una niña de 4 años, y tener que mirar todos los días debajo del coche, siguiendo las instrucciones que nos habían dado los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque en cualquier momento podía explotar, y que mi hija todos los días me dijera, pero por Dios, eres boba, siempre se te caen las cosas y no las... Y yo efectivamente hacía como que se me caían para poder mirar un sitio determinado, ¿no? O que gente que yo conocía que fue asesinada por ETA, o que teníamos miedo, y que estaba siempre pendiente de si alguien te seguía. Y yo recuerdo un día que salí de casa y iba hacia la radio, y cuando iba hacia la esquina, al salir de casa vi que en la esquina había una persona que silbaba, y que luego un poco más lejos había una segunda que silbaba y que estaba en la puerta del garaje donde tenía el coche aparcado, el coche guardado, y me entró un ataque de terror, lo digo sinceramente. Llamé al Ministerio de Interior, al secretario de Estado de Seguridad, y le dije, mira, tengo miedo, y hay una persona que ha dado un silbido, y dice, ni se te ocurra moverte. Y llegaron desde luego, me registraron todo, registraron el garaje. Efectivamente había un personaje, cuando ellos vieron llegar se marcharon, pero te obligaba a estar permanentemente alerta, y eso no te lo quitaba nadie. Y lo que tú sabías, que a las 8 de la mañana escuchabas un bombazo, que era frecuente, y cuando a las 8 de la mañana sabías que había sido un atentado de ETA, porque habían actuado contra alguien, normalmente un militar o un policía, un político que en ese momento salía de su casa, o un juez, para ir a su trabajo, ¿no? Y inmediatamente poníamos en marcha todo el dispositivo para irnos tumbando donde ha sido atentado y ir corriendo para allá. Eso fue lo que más me ha marcado. ¿Y cómo cambia la mirada periodística, la mirada de la periodista, cuando el objeto de análisis es la propia vida, la propia visión de los hechos en los que uno ha sido testigo ahí en la primera línea, ¿no?, de la actualidad? Pues yo creo que ha sido un privilegio, y sobre todo ha sido un privilegio primero porque ha sido la época, yo creo sinceramente, que ha sido la época más apasionante de la historia de España. Convertir una dictadura de 40 años en una democracia en prácticamente año y medio, porque el año y medio se celebraron las primeras elecciones plenamente democráticas con la participación de todos los partidos políticos, incluido el comunista, que había sido denostado, vilipendiado por Franco, y que había causado muchas muertes, ¿no?, precisamente por personas que habían pertenecido al Partido Comunista. Entonces fue una heroicidad. Entonces a mí me llena de orgullo haber participado en aquello, junto a todos los compañeros periodistas que hicimos exactamente igual, y por supuesto junto a los políticos de aquella época. Y luego es muy emocionante darte cuenta de que cuando tu país está en peligro y hay una posibilidad de salir adelante, en aquella época por lo menos, ahora no estoy segura que ocurriera lo mismo, todos los políticos se marcan un objetivo común, que es sacar a España adelante como sea. Y luego, encabezando a todos ellos, había un jefe de Estado, el rey Juan Carlos, que tenía la transformación de España en la cabeza desde mucho antes. Una cosa que cuento en el libro es cómo preparó la transición desde mucho antes de ser jefe de Estado, y las operaciones que se hicieron promovidas por él, con una serie de dirigentes en el exilio y dirigentes políticos extranjeros, para que le diera un voto de confianza, para que el día que él pudiera ser jefe de Estado, cuando ya fuera jefe de Estado, jefe de rey, se pudiera proceder a un cambio sin que se dispararan las alarmas, ¿no?, que él era capaz, tenía el Estado en la cabeza. Y yo siento una profunda admiración por el rey Juan Carlos, porque digo siempre, yo sé lo que le debo. Que ahora estoy decepcionada con muchas actuaciones suyas personales, sin ninguna duda. Sería una hipócrita si no lo dijera. Pero yo sé lo que le debo como española, ¿no?, y se ha dejado la piel por este país. ¿Y qué aspectos de tu propia personalidad o de tu propia vida has descubierto o has reparado en ellos a la hora de hacer este ejercicio memorístico de repasar tu largo tiempo, tus más de 40 años de periodista? Pues que tengo buena memoria.
que tengo buena memoria a pesar de la edad que tengo, ¿no? Quizá porque leo mucho y porque estoy muy activa y porque la actividad de periodismo te obliga a estar permanentemente muy pendiente de todo lo que acontece y de leer mucho para estar a la altura de los acontecimientos que tienes que cubrir o la gente que tienes que entrevistar. Eso quizás es lo que más me ha sorprendido. Yo tengo 76 años, que son muchos años. Yo veo gente de mi edad que está ancianita y yo creo que todavía estoy dando mucho de lo que soy capaz de hacer, probablemente por estar en activo y porque esta profesión es apasionante. Y porque además el hecho de haber sido testigo de acontecimientos increíbles, porque cuento cosas ahí en el libro, no solamente de política, sino también relacionadas con personajes de la vida social o del mundo de la policía, de la judicatura, del mundo del espectáculo, porque no solamente hice política, insisto, que primero me hacen pensar que soy una privilegiada. Yo he conocido a personajes que nadie puede sospechar que esté a su alcance, y yo no solamente he estado al alcance de uno, los he tenido uno, sino docenas, ¿no? Y he conocido gente excepcional en todos los campos, y he conocido lo que nadie conoce. Yo siempre digo lo mismo. Yo conozco lugares inasequibles a cualquier ciudadano normal y, sin embargo, me he perdido muchos museos, y yo, sin embargo, o muchas catedrales o muchos lugares icónicos, ¿no? Y sin embargo pues he estado en lugares donde no va nadie, que son pues los centros de poder de gobierno, pues he estado en residencias oficiales, en residencias privadas de grandes personajes, oficinas de correos que eran indispensables para poder mandar las crónicas. Es decir, que ha sido una vida muy apasionante y al mismo tiempo extraña. Yo nunca pensé que iba a vivir así, como nunca pensé que iba a ser periodista. Yo siempre pensaba ser arquitecto. De hecho, empecé la carrera, lo cuento en el libro también, y luego lo del periodismo me atrapó y me he dedicado plenamente a él. Ha sido testigo de la muerte de Franco, sí, de la transición, del 23F, de los GAL, de acontecimientos que han marcado la vida, la pulsión de un país durante estos años. ¿Cuál ha sido el momento político más tenso, más crítico? Hubo muchos. La muerte de Franco fue tremenda. Fue tremenda porque había miedo, no sabíamos qué iba a suponer, sabíamos que el rey iba a venir 2 días más tarde después de su fallecimiento, pero incluso todo lo relacionado con su agonía fue terrible. Yo tuve la suerte de conocer de una forma completamente circunstancial, 2 años o 3 más tarde de la muerte de Franco, a quien estaba con él en el momento en que se murió, que yo ni siquiera sabía que había una persona, que era uno de sus jefes de su cuerpo de asesores, un militar. Ni siquiera sabía que había estado acompañando al momento de su muerte, y lo conocí de una forma absolutamente, insisto, circunstancial. Lo cuento en el libro cómo fue, y luego tuvo me dio la confianza de contarme cómo fue aquello, ¿no? Empezando por, cómo murió, y las instrucciones que tenía para cuando se produjera el momento del fallecimiento, con quién estaba, qué apareció, todo lo relacionado con aquel día, ¿no? Pero, por cierto, la hora no fue la que se dijo, pero había unas instrucciones también sobre eso. La agonía fue tremenda cubrirla, ¿no? Tanto en el Pardo como luego en La Paz. La proclamación del rey fue emocionante. Más que el día de la proclamación del Congreso, que también lo fue más la misa de proclamación con todos los jefes de Estado, con tantos jefes de Estado extranjeros. Y luego, cuando me lo contó el propio rey, cómo hizo para deshacerse, con comillas, de Pinochet, porque he venido para estar a todo el funeral de Franco y luego no se quería marchar, y el rey necesitaba que se marchara de España porque no quería que estuviera el día de su proclamación, y cómo lo organizó, cómo se organizó para que viniera Giscard, que no quería venir. O sea, que toda esa peripecia para mí fue muy apasionante, porque era ir descubriendo cada momento cosas nuevas, ¿no? El 23F fue importante, fue muy importante, cómo se vivía aquello. Yo fui quien descubrió que la Armada estaba en el golpe, y cómo lo conseguí, quien me dio el chivatazo, cómo lo confirmamos, que es una cosa que la gente yo aún hoy digo, no es posible que lo pudiéramos confirmar de esa manera. Es decir, que he vivido momentos, y luego yo soy una absoluta
conozco muy bien Oriente Medio. Hice muchísimos viajes con Julia Navarro, que éramos y somos inseparables, a Oriente Medio en momentos complicados, incluida la guerra. Y conozco muy bien Oriente Medio, viajo mucho a Israel, Jordania, toda la franja palestina, el Líbano, Gaza, y me sigue apasionando y además cuando leo las informaciones, primero me irrita porque la gente toma inmediatamente bando, ¿no? Bueno, en este momento es evidente que todos estamos en contra de los bombardeos de Israel contra Gaza y contra las barbaridades que está haciendo, porque eso es, vamos, es algo humanitariamente que no se puede perdonar ni se puede comprender. Pero todo lo que ocurre allí es mucho más complicado. Esto no es una historia de buenos y malos. Esto es una historia en la que hay dos pueblos que, convencidos los dos, que es imposible la supervivencia con el otro, o sea, y que tienen que llegar a algún tipo de acuerdo de alguna manera, pero las dificultades son máximas, ¿no? Y me apasiona el mundo, hablo mucho, escribo mucho sobre política internacional, pero dentro de todo lo que estamos viviendo, yo creo que todo el Oriente Medio además está influyendo en toda la política del mundo, y cuento mucho sobre todo eso, todo lo que viví en aquella época, fundamentalmente con Julia Navarro. Y luego están los personajes que aparecen en el relato de tus memorias, ¿no? Los políticos que han sido la materia prima de tu producción periodística, ¿no? ¿Quiénes te sorprendieron más, para bien o para mal, y por qué? Vamos a ver, para bien ha habido bastantes, muchos diría yo. Yo tengo debilidad por Rubalcaba. Me parece que además tenía lo mejor de un político y lo mejor de un personaje humano, ¿no? Era una cercanía, era un personaje excepcional. Yo siempre digo que merecía haber sido presidente de gobierno y haber hecho mucho bien a este país, pero nunca lo fue, entre otras razones, porque él era el sucesor de Zapatero, que fue un político catastrófico para España, ¿no? Y Adolfo Suárez era un tipo que a mí me impresionó, primero porque él era consciente de sus debilidades, de sus carencias, y él lo decía abiertamente. Yo soy una persona que sabe, tengo mucha intuición, pero tengo pocos conocimientos y no soy un hombre culto, pero dice, lo que he hecho es rodearme de los mejores como equipo, que lo hizo, ¿no? Felipe fue yo creo que el gran presidente que hubo en España, el primer presidente de izquierdas y el que más duró y el que cambió a España de verdad. Y creo que hay una deuda con Leopoldo Carlos Fontelo. Duró muy poco tiempo porque no tenía el partido detrás, pero su hito fundamental fue la entrada nuestra en la OTAN, y luego cómo hizo todo. Él sabía que iba a durar muy poco tiempo, cómo lo hizo todo con el apoyo de Felipe González, y cómo Felipe González, él iba informando a Felipe González, que sabía que iba a ser el sucesor, de los grandes temas de Estado, porque sabía que tendría que resolverlos era Felipe. Era un personaje, ha sido un personaje importantísimo y no se le está haciendo honor. Aznar yo creo que es un gran presidente, pero muchas veces le pudo a la soberbia, aquí lo conocéis muy bien, pero fue un gran presidente. Y Rajoy, ahora se ha hecho en cara lo que yo creo que sin embargo fue su mayor virtud. Primero, ocuparse de la economía de España. Si no hubiera sido porque él le dio prioridad absoluta, habríamos sido rescatados. Yo no sé qué habría sido de la pobre España en ese momento. Y luego la segunda virtud fue poner pie en pared contra el independentismo catalán. Eso se lo echan en cara ahora a los socialistas, dicen que fue un cobarde, que por su intransigencia pues ha vivido una época tan convulsa, pero yo creo que fue esa su valentía, ¿no? El decir, mira, por aquí no paso, ¿no? Y tu prestigio, naturalmente, como periodista, pues procede precisamente de ese carácter independiente, de una periodista crítica, incisiva, que es capaz de sacar el bisturí cuando procede. Seguramente pues aparece en tus memorias, pero ¿cuál ha sido quizás la pregunta más incómoda que has hecho a un político? Y si nos dices el político, pues también nos interesa, claro. Es que no hay preguntas incómodas, depende de cómo las hagas. Antes no he hablado de Pedro Sánchez cuando me has preguntado por los presidentes. En todo caso habría, hablando de Pedro Sánchez, preguntarse por qué es tan difícil hacer una pregunta a Pedro Sánchez, porque le preguntas lo que tú crees que a la gente le interesa y él se va por los cerros de Úbeda, porque es incapaz de explicar por qué ha hecho las barbaridades que ha hecho como gobernante, ¿no? Las preguntas, yo lo digo siempre, se puede hacer la pregunta más incómoda del mundo
siempre que el tono sea el correcto. Mis compañeras, sobre todo las periodistas, tenemos un grupo de mujeres periodistas que hacemos muchas cosas conjuntas, siempre dicen que les dejaron nadadas cuando a un presidente latinoamericano, hemos ido a un viaje invitados por ellos a un país latinoamericano, y que el presidente era corrupto como no os podéis ni imaginar, y bueno, tan corrupto que en cuanto acabó su mandato le apresaron y sigue en la cárcel. Y entonces se había montado un almuerzo en la embajada de España en este país, y el embajador nos puso en una mesa a las 4 o 5 periodistas que nos habían invitado y al propio presidente, que era encantador. Por otra parte, mira, todos los golfos son muy simpáticos y en España lo sabemos muy bien. Y en un momento determinado le dije: presidente, ¿y por qué todo el mundo desde que hemos llegado aquí nos dice que usted es muy corrupto? Bueno, le hizo gracia y nos contestó perfectamente, pero ¿por qué se lo dijo en un tono de normalidad, sin agresividad? O sea, yo creo que se puede preguntar todo. Yo luego, tiene razón, y es que me decían: ¿pero cómo puedes preguntar eso? Yo, pues porque me salió del alma, porque estaba contando todas las excelencias de aquí, y yo le dije: bueno, llevamos 4 días aquí, que no hace más que hablarnos de que este acabará en la cárcel, como acabó, porque era efectivamente profundamente corrupto y estaba llevándose a sus cuentas corrientes lo que no estaba en los escritos. Entonces puedes preguntar todo, depende de cómo, ¿no? Yo nunca he visto, he sentido incomodidad ante alguien que se sentía incómodo o irritado por la pregunta que yo le había hecho. Y sin embargo soy consciente de que he hecho preguntas muy incómodas. ¿Qué pregunta le harías hoy al presidente del gobierno? Hoy, en este momento, ¿qué es lo que impide que usted haga lo que haría cualquier presidente demócrata en su país, que es dimitir? ¿Y crees que sería posible una carrera como la tuya en el periodismo de nuestro tiempo? Sí, lo que pasa es que las fórmulas de trabajo son distintas. Yo pertenezco a una generación de periodistas que de Olivetti, que permanentemente, o sea, que llevamos en la mano, y cuaderno y como mucho un ordenador, un micrófono, un magnetofón, bueno, sí. Y ahora, bueno, es que ahora es internet, ¿no? La forma de transmitir es una maravilla, pero a mí me maravilla menos la forma de trabajar. Yo soy de la generación en que defendía que la información, para que sea una información seria, correcta y que motive, tiene que ser por alguien que está donde se produce la información, hable con los protagonistas de lo que ha ocurrido y con los testigos. Y ahora pasa un acontecimiento de una envergadura absoluta, y la mayoría de los periodistas lo que hacen es que se meten en las redes sociales a ver qué se opina, ¿no? Y eso cambia mucho la percepción de las cosas. Te he leído o te he escuchado en alguna ocasión que hay que recuperar la dignidad del oficio. ¿Cuándo se jodió el periodismo, como diría Vargas Llosa? Pues yo creo que con las redes sociales. Entre otras razones porque lo que nos enseñaban en la escuela de periodismo, imagino que lo siguen diciendo ahora en las facultades, es que el periodismo fundamentalmente es rigor, veracidad, confirmar las fuentes y estar y cambiar impresiones con los protagonistas y describir el escenario y ver qué hay detrás de todo aquello que ha ocurrido, ¿no? Y ahora te lo pone tan fácil todo, las redes sociales, y luego las redes sociales, yo no estoy en ninguna red social, y sin embargo aparecen 3 pilares de luna con mi foto, y no estoy nunca en ninguna red social, esto ya dice mucho. Pero claro, es que las redes sociales, lo sabe todo el mundo, yo no estoy en ninguna, pero sabe todo el mundo, más de la mitad de los que están allí no son personas, son... bueno, sí, son fakes o son robots. Claro, sí, sí. O sea, y sin embargo, pues la gente sigue fiándose de ellas. A mí me asombra, ¿no? Yo quiero ver exactamente con quién hablo, de lo que hablo y si es la persona indicada para que me lo cuente. Entonces, meterte en una red social tú no sabes quién te está dando esa información o ese comentario, me parece alucinante, de verdad, no lo entiendo. ¿Igual ha sido el precio personal de una vida dedicada al periodismo político, además con esta intensidad? Pues mira, ha habido muchos divorcios, ha habido muchos problemas
personales, y ha habido también problemas con los hijos. Yo no digo que no las haya tenido, pero he procurado mantener mi equilibrio personal y familiar, y afortunadamente me ha respondido la gente con la que he estado, ¿no? Y eso es clave, es fundamental. Necesitas un equilibrio emocional y que te responda tu familia y los amigos. Y hay también un aspecto siempre fascinante en los analistas políticos, la relación con el poder, ¿no? La dicotomía poder-periodismo. ¿Cómo hay que amueblar la mente para no acabar siendo un periodista cortesano? Hace falta que lo amueblen los dos lados, el político y el periodista, y que los dos tengan muy claras las reglas de juego. En el fondo nos estamos utilizando uno y otro. El político quiere transmitirnos su punto de vista y nosotros queremos obtener información. Entonces, si esas reglas se juegan bien, es decir, se respeta primero la veracidad de lo que nos cuenta, se respeta que cuando él nos dice toda esta información, pero no ya te lo doy yo, se respeta, entonces eso funciona bien. Y luego que los dos sepan que eso es absolutamente aceptado por las dos partes. Yo me llevo bien con muchísimos periodistas, con muchísimos políticos, sobre todo los de antaño, los de ahora me interesa muy poco, y de algunos de ellos considero que son amigos personales, pero sobre todo lo han sido cuando han dejado de estar en activo. Que esté en activo puedo tener media docena. Amigos de verdad, con los que quedo a comer, con los que nos intercambiamos confidencias que ya no tienen nada que ver con la profesión. Son pocos, pero son como nosotros, a fin de cuentas, son personas y que necesitan, como nosotros, pues cariño, afecto, comprensión, exactamente igual. Imagino que la capacidad de sorpresa no la has perdido, porque además viendo los acontecimientos de los últimos tiempos, pero ¿y la ingenuidad? Yo creo que he perdido menos. La capacidad de sorpresa no la pierdes porque te pasa todos los días, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces las sorpresas también te lo dan no solamente la vida profesional, política, que es lo que me dedico más, sino lo que acompaña a esa vida política, la persona que te encuentras enfrente que no tiene nada que ver con la política, pero que en el fondo tiene algún tipo de relación indirecta, ¿no? Y en cambio la ingenuidad, soy más escéptica. He aprendido a que muchas veces la intuición falla y que hay que estar más alerta. Hay gente que te intenta engañar. Y por tu relación con los poderosos, ¿crees que es posible llegar al poder de verdad, sí, sin pisar determinadas líneas rojas morales? Claro que es posible, y yo he visto mucha gente que llega al poder sin pisar líneas rojas, pero en estos últimos años del sanchismo es que las líneas rojas se las ha pasado por el arco del triunfo. Vamos, yo creo que una de las cosas que hace fuerte a Pedro Sánchez y que es tan difícil ganarle es que no tiene principios. Entonces es muy difícil poder o ganar para gobernar a alguien que no tiene principios ni tiene moral. Eso es muy difícil. Siempre te gana, porque va a llegar a donde nadie con moral va a llegar o no quiere llegar, porque tiene en juego la dignidad, ¿no? Y es más difícil ahora preservar la independencia como el primer patrimonio de un periodista sin caer en las trincheras o en la sumisión al poder. No, puedes hacerlo, pero también te digo que nunca ha habido más presiones que ahora. Yo me he salvado, me he salvado, quizá porque bueno, en los medios escritos no estoy en los más importantes, aunque escribo en periódicos, en una treintena de periódicos de provincias, que es importante para cada uno de los trabajadores de esos periódicos y para cada uno de la gente que lo lee en esas provincias. Realmente son los periódicos que se leen, y los que tienen influencia. Te iba a decir yo al lado. Una de las cosas que me pasó cuando Sánchez, después que he estado 2 años sin hablarme, cuando llegó a Moncloa me llamó Iván Redondo a la semana de estar allí, me invitó a comer, dijo: el presidente me ha dicho que si vienes a comer con 3 o 4 periodistas más. Fueron unas comidas que montó al principio. ¿Qué pasa? Que él venía a hacer una campaña electoral y se dio cuenta lo que tú acabas de contar, que la gente lee el periódico de su provincia y los que son muy cafeteros leen uno nacional,
pero claro, viajaba por toda España y veía que la columna que se leía era la que yo estaba pues en Santander o en Vigo o en León o en Burgos, ¿no? Claro, y eso hace mucho. Y vamos a acabar hablando de libros. Tengo entendido que en tu infancia hay un aroma que estaba muy presente en tu hogar, el olor a papel, porque había muchos libros. Había muchísimos libros, bueno, había libros hasta en el cuarto de baño, por supuesto, en los pasillos, había una biblioteca y había libros en nuestros dormitorios, en el comedor, en todas partes, hasta en la cocina. En las cocinas eran de recetas, pero había libros en todas partes y sigue habiendo. Ahora ya no en casa de mis padres porque no viven, pero en mi casa hay libros en todas partes. ¿Y cuáles son tus libros y tus autores de cabecera? Bueno, ha ido cambiando con el tiempo. Yo sigo releyendo, por ejemplo, uno de mis ídolos de juventud, que era Guillermo Brown. Ese, bueno, lo sigo releyendo y me sigue pareciendo un personaje fuera de serie, ¿no? Bueno, siempre tengo un libro en las manos. En este momento estoy con Natibel, lo acabo de terminar, el de Natibel, que es un libro precioso, precioso. Y yo siempre tengo un novelón de los que la gente dice, pero ¿cómo lees eso? Digo, pues es que me entretiene. Y además y siempre tengo un novelón, siempre tengo algo de actualidad y siempre tengo alguna biografía. Hubo una época muy de novela histórica que me gusta, pero ahora me gustan más las biografías históricas. Y hay unos personajes en la historia que son, sus vidas son más que una novela. ¿Hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera? ¿Que me hicieras tú? Me has hecho muchísimas estupendas, estupendas. Pilar, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Pues Pilar Cernuda, lo que yo recuerdo es el título de ese ejercicio memorístico que es tanto como repasar las páginas de la política, de la vida institucional de España a lo largo de las últimas 4 décadas y naturalmente nosotros les recomendamos. Una de las voces más prestigiosas, más queridas del periodismo político español. Y hasta aquí este tiempo de voces, les agradecemos la atención prestada y les emplazamos a una nueva cita aquí en Canal Saber. Hasta entonces, que sean muy felices. Adiós.